Bendiciones y bienvenidos a su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de discipulado, vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando que era crítico que tuviéramos el bautismo del Espíritu Santo, porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos ayuda a tener una vida en victoria, porque la palabra dice que Él es el Paracleto, nuestro ayudante, amén. Pero entonces esta semana vamos a empezar a hablar de los dones espirituales, porque cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo y a medida que usted se rinde a Cristo y usted pasa a ser parte de la vida y está conectado a Jesús, Dios empieza a darles a usted y a mí dones espirituales, amén. Pero antes de empezar vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones, Señor. Señor, nosotros queremos tener coinonía con el Espíritu Santo, una relación íntima con el Espíritu Santo. Le damos gloria y honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Señor Jesús, te damos gracias porque nos enviaste al Paracleto, al Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor. Honramos al Señor, al Padre y al Hijo y declaramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que somos guiados por el Espíritu Santo de acuerdo a Romanos 8:14, Señor. Señor, hacemos pacto para caminar en tu verdad, que tu verdad de la palabra nos guíe en nuestro caminar como discípulos de Jesucristo. Señor, danos hambre de tu verdad, de la palabra, hambre de conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que podemos recibir el Espíritu Santo. En Lucas 11:13 nos dice que podemos recibirlo por medio de fe, que si usted lo pide, el Señor lo bautiza. También para recibir el Espíritu Santo, según Hechos 5:32, tenemos que tener un corazón de obediencia y que está completamente rendido a Jesús. Y también recibimos el Espíritu Santo por la imposición de manos cuando vamos al altar, amén. Entonces eso es muy importante, que busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Diferentes personas reciben el Espíritu Santo de diferentes maneras. Por ejemplo, mi esposo, el pastor Dexter, cuando yo lo conocí, era un diácono presbiteriano, amén, y el Señor me habló que le impusiera las manos, amén. Yo recibí el Espíritu Santo una noche que estábamos orando y yo le pedí al Señor que me bautizara y nadie me impuso las manos, yo lo recibí completamente, directamente de Él. Dios obra diferente en diferentes personas, amén, como usted pueda recibir, pero lo importante es que usted reciba el bautismo del Espíritu, amén. Pero antes de seguir, yo quiero mandarle un saludo especial a mi iglesia en Venezuela, la Iglesia Vida Abundante, al pastor Herrera, Jonathan Herrera, y a su amantísima esposa y a sus 2 hijos y a la congregación. Dios me los bendiga y que sigan buscando del Señor. Él es lo único real y verdadero, y quiero que sepan que estamos orando mucho por ustedes y que lo queremos mucho, amén. Entonces vamos a ir y también a los otros hermanos en Latinoamérica, les mando saludos de parte del pastor Dexter y de mí, que el Señor los bendiga, amén, gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 12, vamos a empezar desde el versículo 1, amén. Fíjese lo que dice. Los dones espirituales son críticos, esenciales para nosotros como creyentes, y son esenciales para que la iglesia funcione en esta época. Amén, gloria a Dios. Fíjese lo que dice. No quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí vemos que el escritor de la epístola le está hablando a la iglesia porque les dice hermanos, aquellas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal son los hermanos. Entonces está hablándole a la iglesia y dice que no quiere que seamos ignorantes de que hay dones espirituales y que nosotros podemos fluir en esos dones espirituales. Gloria a Dios. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos muestra que Jesucristo es el Señor. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, que nos muestra la necesidad que necesitamos un Salvador y el que nos trae a los pies de Cristo. Amén. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos llama a ser parte de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir. Gloria a Dios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Okay. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Es que hay una diversidad de dones, que hay dones diferentes. Amén. Pero que esos dones provienen del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Tenemos 9 dones espirituales que la palabra nos enseña. Entonces, esos 9 dones espirituales, la fuente de esos dones provienen del Espíritu Santo, no de diferentes espíritus, no, de uno solo, el Paracleto, el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese, los dones es una manera que Dios nos da para amarlos los unos a nosotros. Nosotros estábamos enseñando el otro día en una clase sobre personas que ministran al altar. Y los dones del Espíritu Santo fluyen cuando hay una necesidad y podemos fluir en los 9 dones del Espíritu Santo. Si los buscamos y si una persona necesita uno de esos 9 dones, el Señor se manifiesta en nosotros porque esos dones, el que los administra es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ministra la necesidad de la persona que está en el altar. Amén. Por ejemplo, y los dones del Espíritu no tienen límite. Por ejemplo, yo puedo orar por una persona que está enferma en Venezuela, en Nicaragua, y aunque la distancia sea lejos, el Señor la puede sanar. Amén. Porque el Espíritu Santo es omnipresente. Amén. Entonces, no hay limitación de lo que Dios puede hacer con los dones. Por ejemplo, el Señor me puede dar una palabra de ciencia que para mí, de una persona que está en la China. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. ¿Ok? Fíjese, vamos a ir. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Los 9 dones del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay 5 ministerios que las personas pueden fluir: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. ¿Pero qué cosa? Pero el Señor es el mismo para estos diferentes ministerios. Eso es muy importante que entendamos, amén, que entendamos eso. Y estos ministerios son esenciales para la organización de la iglesia. Por ejemplo, no todos pueden ser apóstoles, porque imagínense, si todo el mundo es apóstol, entonces ¿dónde están las ovejas? Amén. No todos pueden ser profetas, no todos caminamos en la oficina del profeta. Todos podemos profetizar,
pero hay un llamado específico para ser profeta o para ser evangelista, pastor. Amén, gloria a Dios. Imagínense una iglesia que todos son pastores, entonces no hay orden, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, diferentes ministerios, pero el mismo Señor, el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro le sirven al mismo Señor que es el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a Romanos 12 del 6 al 8. Vamos a ir allá un momentico, gloria a Dios. El Señor es tan bueno, yo me maravillo. Gloria a Dios. Ok. Romanos 12 del 6 a 8. Fíjese lo que dice así. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El Señor nos da diferentes dones a cada persona. Amén. Dones espirituales. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Amén. Si de servicio, en servir en lo que enseña en la enseñanza. Al que exhorta, la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Amén. Entonces, cuando nosotros fluimos en los diferentes dones, lo tenemos que hacer en amor. Y lo tenemos que hacer con fidelidad. Porque la palabra nos dice que fiel en lo poco es fiel en lo grande. Entonces, fíjese que es lindo aquí. El que profetiza tiene que hacerlo conforme a la fe que tiene. Amén. Hay personas que pueden profetizar a una persona por media hora, porque han ejercitado su fe, y hay personas que solamente reciben impresiones. Amén. Entonces, usted profetiza según su fe. Gloria a Dios. Fíjense, el que exhorta en la exhortación tiene que hacerlo ¿qué? Con el amor de Dios. ¿Okay? Con el que reparte, o sea, el que tiene el don de ofrendar, que lo haga con qué, con liberalidad, no sea mezquino en lo que da. Amén, gloria a Dios. El que preside, el líder de la iglesia, que lo haga con solicitud, con amor, con compasión, con misericordia, con el conocimiento, sabiduría y el discernimiento de Dios. Amén. Pero que lo hagamos en amor. Amén. Gloria a Dios. Eso está bien lindo. Entonces vamos a ir a Efesios 4, del 10 al 12. Amén. Gloria a Dios. Santo Señor. Fíjese. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Este capítulo habla de la unidad del Espíritu. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Habla del Espíritu Santo. Vamos a empezar en el 10. El que descendió, Él es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, el Señor constituye, ese llamado viene directamente de Dios. Amén. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese propósito? ¿Okay? Es esencial que en una iglesia todos estos ministerios fluyan. Amén. Para que sea una iglesia efectiva, organizada según el sistema del reino. Amén. Entonces nosotros tenemos que someternos a la autoridad que tiene Dios en la iglesia. Amén. El apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Y cada cual fluye y en diferente manera y cada cual tiene un propósito. Amén. Fíjese, mire por qué el Señor da estos diferentes ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Okay? Perfeccionar, capacitar
¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Proclamar las buenas nuevas, amén, de Jesucristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para la edificación de qué? De la iglesia, amén. Porque los apóstoles organizan, establecen, ¿verdad? Los profetas, el que camina en la oficina del profeta, oye lo que Dios dice y lo revela, lo declara, amén, según su esfera de influencia que Dios le ha dado, amén. El pastor es el que pastorea las ovejas, el que discipula, amén. El evangelista es el que va y predica las buenas nuevas y el maestro ayuda al pastor ¿a qué? A enseñar, a discipular en la iglesia, amén. Pero no todos pueden ser profetas. No todos pueden caminar en la oficina del profeta, amén. Si usted puede profetizar, usted se mueve en lo profético, pero usted no profeta. No todos pueden ser apóstoles, ni todos pastores, porque entonces la cosa se va fuera de orden, amén, gloria a Dios. Santo Señor, te alabamos. ¿Okay? Fíjese, vamos a seguir. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, wow, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Entonces, estamos llamados a ser ¿qué? Varones y mujeres perfectas a la medida de la estatura de Jesucristo. Porque usted y yo somos embajadores de Cristo y por lo tanto tenemos que reflejar su carácter, sus atributos, caminar en santidad, en obediencia. Y el Señor usa estos 5 ministerios para edificar y capacitarnos a todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, yo opero en la oficina del profeta. Amén. Pero yo no soy maestra de la palabra. Mi esposo es un apóstol y es un maestro de la palabra y es evangelista. Entonces él a mí me bendice porque yo me beneficio de lo que él me enseña a mí. Y me ayuda a organizar y establecer. Y entonces su ministerio se compagina con el mío y el mío con el de él. Amén. Porque los 5 Fold Ministries es para la capacitación de la iglesia y nos beneficia a nosotros. Todo profeta tiene que estar bajo la cobertura de un apóstol y de un pastor. Yo tengo mi pastor, amén, y tengo mi mamá espiritual que yo le rindo cuenta, amén, porque en el reino es orden, en el reino hay orden, amén, gloria a Dios. Porque queremos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque somos sus embajadores, y en su palabra dice que nosotros haríamos cosas más grandes de las que Él hizo, amén. Porque nosotros debemos reflejar quién es. Uno de mis versículos es conocer y seguir a Jesucristo en el poder de la resurrección. Amén, gloria a Dios. Fíjese, el Señor quiere que maduremos, para que no seamos niños fluctuantes, sino que estemos establecidos firmemente en fe en el Señor. Amén. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, que estemos establecidos, plantados en la verdad, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, estos 5 ministerios nos ayudan a estar plantados en la verdad para que la apostasía, la falsa doctrina no nos descambine, no nos saque de esa voluntad, de ese camino perfecto que llega a vida eterna. Amén.
sino que siendo la verdad, que siguiendo la verdad en amor, que siguiendo la verdad en amor. Amén. Todo tiene que ser basado en amor. Una cosa de las que el Señor me enseñó que yo puedo funcionar en mi don de profeta, pero en amor. La profecía es para bendecir, para restaurar, para edificar, para exhortar, para dar consuelo en el nombre de Cristo Jesús en amor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¡Wow! Eso está lindo. Vamos a seguir. Eso está tremendo. Tenemos que caminar en el Señor. Vamos a regresar a 1 Corintios 12. Tengo 5 minutos. Gloria a Dios. A veces hablo demasiado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. Hablamos de eso. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia. Todas estas son manifestaciones de dones, ¿ven? Según el mismo Espíritu. Y una manifestación, la palabra original en el griego significa venir o traer a la luz. Amén. Porque cuando los dones del Espíritu se manifiestan, es para confirmar el Evangelio de Dios en poder. Amén. En poder. Y eso es esencial porque fíjense en 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo nos habla de lo siguiente. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, para que lo traiga a la luz, a la verdad del Evangelio. Amén. Entonces es esencial que el Evangelio sea predicado con la demostración del poder de Dios. Aleluya. Santo. Vamos a seguir. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, al otro profecías. Pero la semana que viene voy a hablar de los diferentes dones, pero vamos a ir al 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, el capitán del barco es el Espíritu Santo. Él reparte los dones como Él quiere, los ministerios como Él quiere. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obedientes y fluir en ellos. Todos los creyentes caminan en diferentes dones espirituales que han sido repartidos por el Señor. No todos tenemos un llamamiento al ministerio, amén. Pero es importante que busquemos a Dios, como dice en Jeremías 29, 11 y 12, y que sepamos cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú nos ayudas, Señor, a fluir en amor en los dones del Espíritu Santo que tú, Espíritu Santo, nos deseas dar. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos des dones, que queremos ser vasijas de tu amor. Señor, que queremos ser usados por ti en una manera espectacular y efectiva para ser eficaces en nuestra predicación del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, demostrando el poder del Evangelio en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que somos tus hijos guiados por el Espíritu Santo y que, Señor, somos fieles y eficaces
en el uso de los dones que tú nos das, Señor, y que los usamos en amor, en el nombre de Jesús y con discernimiento y sabiduría y discernimiento de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido de gran bendición estar con ustedes. La semana que viene les enseñaré sobre los diferentes dones del Espíritu. En el nombre de Jesús, este ha sido su programa Shalom, Shalom, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios me le bendiga y sea radical para Jesucristo. Amén. Hasta la semana que viene.